Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en esta agenda de trabajos del primer día del CETIC 2020, edición en línea. Espero que hayan tenido buen provecho con la ingesta de sus alimentos ahora al mediodía. Yo sé que para algunos ya serán, en este caso como para el 10, las 5 de la tarde, ya pronto son las 4 aquí en Sonora. Pero pues ya estamos en feliz encuentro después de este pequeño receso que tuvimos luego de una mañana pues nutrida. Tuvimos lo que fue la inauguración de este evento. Luego tuvimos una conferencia magistral y luego cerramos con una ponencia. Y ahora, ya por lo que refiere a la jornada de la tarde, pues tendremos este taller que estará presidido pues por el maestro Ediel Cortés Gutiérrez, y después de él tendremos también una ponencia y ya con esto cerraríamos la jornada del día de hoy, ¿no? Y continuaremos el día de mañana miércoles y el jueves, primero Dios. Pero en este sentido, pues nos ocupa en esta ocasión pues dar el marco pues para dar cuenta de lo que en esta ocasión nos tiene para presentar el maestro Ediel Cortés Gutiérrez. Él es consultor de tecnología en educación Microsoft. Me permito dar cuenta de una pequeña reseña curricular de nuestro invitado. Ediel Cortés Gutiérrez, él es licenciado en Pedagogía, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, especializado en formación, gestión e implementación de tecnologías en educación para su integración en escenarios de aprendizaje. Docente durante 10 años en educación básica y media superior en las áreas de matemáticas, ciencias, artes, tecnología y filosofía en nivel básico. Especialista en el diseño instruccional de propuestas contextualizadas para la mejora pedagógica a través de nuevas tecnologías, creación de secuencias didácticas y trabajo en grupos. Además, ha trabajado con docentes de toda la República durante 6 años para ayudar a incrementar su acceso a nuevas herramientas que apoyen la labor docente. Ha dirigido y ejecutado proyectos de implementación con soluciones Microsoft para escuelas de educación básica y de nivel superior, privadas y públicas, así como instituciones de sectores de gobierno. Hasta el momento estamos 61 asistentes en esta sala dentro de esta plataforma de Microsoft Teams y estamos listos. Ya me decía Ediel previamente a esta intervención de un servidor que ya tiene todo listo y preparado pues para dar cuenta de su contenido. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar el espacio, la imagen y lo que es el audio para escuchar con toda atención a Ediel Cortés Gutiérrez. Y les encargo a los que estamos presentes en esta sala que si por el chat les llega ahí el link para registrar su asistencia a esta sala, favor de llenar el formulario, así como la encuesta de satisfacción, que es la que también nos permite dar una medición acerca del alcance de este momento y retroalimentarlo así también con nuestro invitado, con el maestro Cortés Gutiérrez. Sin más preámbulo, ahora sí, Ediel, te dejamos aquí el espacio para que des cuenta de este tu taller titulado Creación de espacios integrales de colaboración y comunicación para la educación virtual en escenarios remotos, soluciones de Office 365. Adelante. Muchísimas gracias, Tadeo. Y pues justo vamos a empezar a trabajar y a colaborar el día de hoy con ustedes. Es un gusto para mí estar nuevamente en la CETIC. Es un evento muy importante para la Secretaría de Educación del Estado de Sonora y pues nuevamente tengo el honor de estar acompañándolos. Este es el tercer año que trabajo con ustedes y me da muchísimo gusto ver los avances que ha tenido el Estado y directamente cómo es que vamos a estar trabajando y cómo, cuáles son estas soluciones que ustedes han implementado directamente para ver cada uno de estos recursos. Entonces, ahí directamente, como bien se los menciona Tadeo, más adelante van a tener la liga de registro que ustedes van, donde se van a registrar dentro de la sesión. Y pues bien, voy a iniciar, nada más que voy a compartir nuevamente mi pantalla porque no le di incluir el audio y les voy a presentar un video de introducción rápidamente para que pues podamos revisar como los elementos que tenemos, ¿no? Entonces ahí específicamente ahorita se los voy a mostrar para que no tengamos, se puede escuchar perfecta y claramente. Entonces, denme un segundito y justo ahí lo vamos a ver. Ahora, sí, denme un segundo, por favor. Ah, ah, ah. A ver. Aquí está. Ahora sí.
Ah, y denme un momento. Justo bien decía Tadeo que ya tenía listo esto y nos jugó. La tecnología no tiene palabra, dice una compañera de nosotros acá en Microsoft. Entonces, ahí justamente hay que trabajar con ella de formas distintas, ¿vale? Entonces, ahora sí, ahí ya está. Y vamos a iniciar en este momento. Y pues bien, justamente ahorita, como vimos dentro de este video, lo que vamos a ver es cómo se han transformado cada una de las tecnologías que tenemos dentro de Minecraft para crear cada uno de estos espacios virtuales que nosotros tenemos, todo lo que hace Office 365, Microsoft Teams, cada una de las herramientas y los elementos que nosotros debemos de considerar dentro de esta aula virtual, esta aula remota. Ahorita, justamente ustedes ya han estado trabajando durante todo lo que llevamos del ciclo escolar y el cierre del anterior ciclo escolar, entonces ya llevamos casi todo un ciclo trabajando de manera remota, buscando esos elementos que nosotros podemos estar encontrando para trabajar y viendo cómo podemos comunicarnos con nuestros estudiantes. Y ahí lo más importante es que nosotros vayamos viendo específicamente cuáles son estas herramientas que nos permiten dar continuidad a las actividades que nosotros vamos desempeñando día con día. Nosotros como maestros justamente tenemos que ir buscando qué herramienta puedo utilizar, cómo es que me puedo comunicar, cómo es que voy a dar un seguimiento puntual dentro de cada uno de los elementos que tenemos en nuestra cuenta institucional, en nuestra cuenta educativa y principalmente trabajar en los diferentes contextos con nuestros estudiantes. Y ahí es justo donde salen estos recursos que nosotros debemos de utilizar. Y bien, como siempre decimos y como lo hemos mencionado año con año, todas las personas que nos dedicamos a la tecnología en educación, justo las herramientas digitales deben de llegar a facilitarnos el trabajo, no a ser distintas, no a ser directamente más carga administrativa que nosotros tengamos, sino que sea muy sencillo. Y más cuando nosotros, como docentes, nos estamos enfrentando a la tecnología que cambia cuando nosotros pues vamos avanzando a un ritmo fluido, pero quizá no tan rápido. Entonces, en ese punto, nosotros como docentes debemos decir cuáles de estas herramientas se adecúan, me facilitan mi trabajo y me ayudan a que lo haga de manera más rápida, pero principalmente más sencilla. Y es ahí cuando nosotros tenemos que descubrir justamente
¿cuáles son estas herramientas que vamos a utilizar? Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con mis alumnos, que ellos no tienen una computadora, pero los padres de familia les están prestando un celular, pues entonces puedo estar trabajando con una plataforma virtual. Si mis alumnos no tienen conectividad constante, pues entonces voy a buscar una herramienta que me permita trabajar con ellos de manera remota y justo ustedes dentro de la Secretaría de Educación de Sonora tienen estas herramientas. Y aquí, por ejemplo, justo con mi cursorcito que voy a poner, ahí directamente tienen la parte de OneNote y de la libreta digital que nos permiten crear escenarios sin conectividad permanente, en donde nosotros como docentes transformamos nuestras actividades diarias en actividades que van a llegar a nuestros estudiantes, porque no es sencillo directamente llegar con esa información con cada uno de ellos. Y por eso las estrategias se van transformando poco a poco. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder estar revisando esta información? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder hacerla llegar a ellos y utilizar estas herramientas que nos permiten trabajar con nuestros estudiantes de manera remota, en un aula virtual, en un escenario digital? Y ahí, con su cuenta institucional, ustedes pueden descargar el Office 365 y estas herramientas no necesitan internet. Pueden estar trabajando en Word, pueden estar trabajando en PowerPoint o, como ya les decía, en las libretas digitales, en donde ustedes envían todas las actividades y los alumnos las contestan sin necesidad de internet y simplemente tienen que acercarse a enviarlas después de largos periodos. No es lo mismo de que digamos, bueno, yo te lo mando hoy y mañana lo quiero, no, sino que nosotros podemos planear nuestras actividades para poder trabajar por largos periodos de tiempo. Entonces, estas soluciones van creando escenarios de colaboración que se adecuan a nuestro contexto personal. Cuando un alumno tiene un dispositivo, cuando se lo prestan sus papás, cuando solamente tienen un celular y cuando no tienen conectividad. Entonces, cada uno de ellos se va adecuando buscando que nosotros como docentes trabajemos de una manera clara y distinta. Y ahí justamente lo que nosotros vamos a ver el día de hoy son estos elementos que tenemos dentro del trabajo remoto y cuáles de ellos nosotros debemos de contemplar para poder trabajar. Y aquí específicamente, pues vamos a ver la parte del espacio que nosotros vamos a tener, la seguridad que van a tener nuestros estudiantes, el acceso que sea sencillo, el tiempo o la temporalidad que nosotros dediquemos a cada una de las actividades que vamos a estar realizando y principalmente los materiales que vamos a consumir o que vamos a convertir o que vamos a transformar para poder enviárselos a nuestros estudiantes. Y de esta forma hacer una administración muchísimo más sencilla y el seguimiento de estas evaluaciones que van a cambiar por completo la dinámica de trabajo que nosotros tenemos. Ya lo hemos dicho todos los años y lo hemos mencionado de todas las formas posibles, que un docente pasa no solamente las horas que da clases trabajando, sino que después de las horas en que damos clase, tenemos las horas de revisión, tenemos las horas de planeación, tenemos las horas de evaluación y vamos construyendo todos estos materiales. Entonces, un docente es un docente 24/7 en un escenario físico, en un escenario digital y en un escenario híbrido. Y de esa forma, aunque no lo creamos, pues terminamos dando clases todo el tiempo y explicando cosas todo el tiempo. Y más ahora en esta situación remota que tenemos, que ahora los papitos se dan cuenta de que pues justamente nosotros somos ese único punto de enfoque, ese único punto de apoyo que les va a permitir solventar dudas acerca de la dinámica de trabajo diaria, de esas secuencias de aprendizaje que nosotros tenemos. Y es ahí justamente cuando tenemos que verificar las características del trabajo que vamos a tener de manera virtual. Y si justo cuando nosotros teníamos un grupo con 30 pequeñitos dentro y ahora tenemos un grupo con 30 pequeñitos virtuales, nos vamos a dar cuenta específicamente que se acentúan las diferencias que tenemos en estos escenarios virtuales.
Es decir, aquel que antes se distraía, pues ahora se sigue distrayendo más y lo peor es que no lo tenemos enfrente ni nos podemos parar al lado de la banca para ver que realmente esté trabajando. Y esos elementos van a permitir que nosotros pues tengamos que acercarnos de una manera distinta y buscar ayudar a nuestros estudiantes. Ese estudiante, para los maestros que en algún momento dimos los grados más bajos de primaria o que estuvimos trabajando en preescolar y que nos sentábamos con él y le leíamos un poco para que él pues pudiera avanzar y pudiera comprender, porque todavía sus partes de su avance en la comprensión lectora o en la lectura como tal, no eran muy buenos, pues nosotros debemos de buscar estas herramientas inclusivas que permitan al alumno ser acompañado de manera autónoma. ¿Qué quiere decir? Que si yo le mando a mi alumno una lectura, pues entonces debo de tener una herramienta en la cual él solito le dé clic y si él tiene complicación en la lectura, le dé lectura automáticamente la el aparato o el dispositivo que nosotros estamos utilizando, porque justo necesitamos eso para realizar las adecuaciones curriculares. Recuerden, y justamente que esto no es una situación tecnológica, que para hacer una adecuación curricular, nosotros siempre debemos de planear pensando en nuestro peor alumno, ¿ok? Y eso, ¿qué quiere decir? A ese alumno que tiene mayores necesidades, voy a quitar y omitir esa palabra que se escuchó muy fea, peor, sino a nuestro alumno que presenta mayores necesidades, que tiene más problemas en entender, que tiene más problemas en realizar la actividad. Y entonces por eso nosotros debemos de adecuar nuestra clase desde el inicio, planearla para este alumno, para que las actividades que nosotros diseñamos se adecúen a todos los demás al nivel que ellos están, pero que ese alumno que tiene mayor necesidad sea el primero que las comprenda. Diseñemos esa clase para él, a la cual los alumnos más avanzados se van a adecuar. Y de esta forma es como nosotros vamos a tener que hacer esta integración tecnológica, pensando específicamente en los alumnos que tienen una mayor necesidad y que vamos a buscar que ellos avancen de la misma forma que los alumnos que no tienen tantas necesidades, para que de esa forma la integración tecnológica sea invisible. Si a nosotros dentro del aula nos costaba trabajar específicamente de cierta forma, cuando ya incluimos un nuevo elemento, siempre se genera una dinámica distinta de trabajo que nos permite que nosotros vayamos verificando pues cada uno de estos recursos en específico. Y ahí pues ir trabajando con ellos para que nosotros vayamos viendo estos elementos que vamos a tener. Y ahí justo el día de hoy vamos a platicar un poquito con estos recursos que vamos a tener, que es la clase invertida. Y algo que nos habían dicho hace mucho tiempo y nos decían, bueno, es que hay que implementar la clase invertida, profes. Y la clase invertida o la flipped classroom que nos decían, pues era mandar toda la actividad que nuestros alumnos tenían que estudiar en casa y entonces los alumnos directamente tenían específicamente pues que verificar esta información y llegar solo al salón a hacer reflexión crítica. Entonces, esa clase invertida que nosotros presentamos, pues directamente tenía una dinámica distinta que no se esperaba que dentro de la clase, pues nosotros íbamos a tener el problema de la situación que tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es esta situación? O más bien, ¿cuál es la situación, no el problema que nosotros tenemos? Directamente, que la clase no pudo invertirse porque el lugar ya no es un lugar físico, ya no tenemos un lugar fuera del aula y después tenemos un lugar dentro del aula, sino ahí específicamente que nosotros pues ya tenemos solamente un solo espacio virtual y ahora este espacio virtual que nosotros tenemos pues lo vamos a tener que buscar para poder conocer, pues, cuál es el elemento que cambia. Entonces, ahí específicamente nosotros vamos a poder estar trabajando para ver estos elementos que nosotros tenemos y ver el trabajo que podemos ir realizando. Y de esa forma, pues, decidir que la administración del tiempo que vamos a tener es distinta. Y ahí, justo lo que vamos a ver el día de hoy es ver cómo esta
comunicación se debe de realizar específicamente dentro de cada uno de los aspectos que nosotros tenemos para podernos comunicar, para poder colaborar de forma directa con cada uno de los usuarios que nosotros tenemos y con cada uno de los estudiantes como tal. Entonces, desde ahí nosotros vamos a poder estar revisando los recursos de trabajo, los elementos que nosotros podemos ir llevando a cabo y viendo pues cómo los vamos a trabajar de manera rápida o de manera sencilla. Y de esa forma pues nosotros poder estar diciendo cuáles son los recursos de trabajo que vamos a tener o cómo es que los vamos a implementar de una manera amplia, ¿no? Y ahí justamente lo que vamos a ver específicamente es la parte del trabajo que nosotros debemos de realizar de manera fácil, de manera sencilla y de manera segura. Y ahí son todos esos tips que nosotros necesitamos en algún momento para poder verificar que pues nosotros no vamos a complicarle la vida a nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues justo nosotros vamos a buscar claramente cómo es que vamos a trabajar, cuáles son los elementos que nosotros vamos a estar utilizando y cómo los vamos a llevar a cabo para que nosotros mantengamos un espacio seguro de trabajo y que dentro de este espacio seguro, pues nosotros vamos a poder estar viendo que vamos a colaborar de manera sencilla. Y hay algo que es muy importante, entonces es todo lo que nosotros vamos a poder estar trabajando con los recursos de apoyo, con los recursos de trabajo, que ahora se presentan en un escenario virtual completamente distinto. Recuerden que no debemos de transformar el aula que teníamos en el aula que tenemos ahora. ¿A qué me refiero? Nosotros trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, 12 del día. Y entonces, en ese momento, pues teníamos un receso y trabajábamos dentro del aula. Pero ahora no es lo mismo estar frente a un dispositivo y decir, vamos a trabajar de las 8 a las 10:30 y después de las 11 a la 1, porque nuestros alumnos van a estar sentados todo el tiempo, no se van a parar, no van a estar viendo como todas estas partes que nosotros tenemos y verificando pues el trabajo que nosotros vamos a estar realizando. Entonces, fisiológicamente no es sencillo y vamos a ir viendo ahí cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Entonces, ahí es como nosotros vamos a trabajar y vamos a ir revisando estos recursos que nosotros vamos a ir viendo y cómo transformarlos específicamente dentro de esta parte. Y lo mejor, no cansarnos con un solo dispositivo y tampoco limitarlo al hecho de que digamos, debe de tener una computadora o debe de tener a fuerzas este elemento. Entonces, desde ahí nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos recursos que podamos estar verificando y viendo cómo los vamos a trabajar, ¿no? Entonces, desde ahí es como nosotros lo vamos a revisar y cómo es que vamos a trabajar para darle accesibilidad a cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí, como yo les decía, lo que vamos a hablar específicamente es la parte de la normalización de los tiempos. Y esto va a cambiar por completo la clase que yo tengo para poder estar trabajando de una manera distinta, ¿no? No quiere decir que yo voy a llenar todo mi calendario con las sesiones del día, sino específicamente que yo voy a buscar trabajar con cada uno de los elementos que tenemos para poder estar pues colaborando de manera directa con mis estudiantes. ¿A qué me refiero? Pues a que nosotros vamos a estar viendo ahí específicamente que la conexión va a ser muchísimo más pequeña que tener una clase, por ejemplo, de 1 hora, ¿no? Ahí específicamente, pues lo que nosotros vamos a buscar es conectarnos con nuestros estudiantes solamente para explicar rápidamente el tema, para explicar un ejercicio, para ver cada uno de estos elementos que nosotros tenemos en los periodos o formas de evaluación. Era justo lo que yo les mencionaba hace unos años, en donde yo les decía, no es lo mismo que tú le dejes a un alumno 15 operaciones que tienes que calificar o 15 páginas en un ensayo o en un resumen, que después tú vas a tener que revisar las 15 páginas que se multiplican por 30 alumnos. Entonces, esto no es fácil, no es sencillo, sino que justo busquemos esta parte de qué es lo que vamos a pedirle a nuestros alumnos de manera remota.
si yo me voy a conectar con mis alumnos 20 minutos, van a ser los mejores 20 minutos que vamos a trabajar y vamos a analizar la situación que vamos a tener directamente con ellos en este espacio. Para que en este espacio, en los 20 minutos, yo les voy a explicar cómo se hace una suma de fracciones. En esos 20 minutos, con un solo ejercicio, les voy a preguntar a todos ellos si le entendieron, me van a contestar un ejemplito y entonces les voy a decir, perfecto, lo siguiente hora y media vas a tener que contestar esta lista de ejercicios que tienes en tu libro de texto, que tienes en este PDF, que tienes en tu libreta digital y nos volvemos a conectar quizá más tarde. O podemos tener una sesión de 1 hora al día, un día la tenemos a las 8 de la mañana y que estén bañados y con el uniforme, y al siguiente día la tenemos a las 11 y al siguiente día la tenemos a la 1, porque recuerden que también no tenemos alumnos solos. Hay alumnos con hermanitos que tienen un solo dispositivo, entonces hay que buscar específicamente estas formas de acercarnos a ellos de una manera distinta y trabajar de una manera diferente. Y ahí, pues justo de eso se trata esta parte de colaborar en equipos y de incluir específicamente, pues la situación de trabajo, los roles y características de nuestros alumnos. Va a haber alumnos que tengan un mayor acceso a la tecnología, que tengan más desarrolladas ciertas habilidades y los roles que ellos van a tomar van a ser directivos y decisivos en la dinámica que nosotros tengamos de trabajo. Pero el punto es que busquemos apoyarlos a todos. Y de esa forma, dividirlos de acuerdo a sus características. ¿Quién puede apoyar a quién? ¿Quién puede ayudar con quién? O separarlos y decir, estos 3 alumnos pueden avanzar solos y a estos 3 alumnos tengo que ayudarlos a avanzar juntos. No les estoy diciendo nada que no hagamos como docentes, simplemente la transformación de cómo tener y dividir a nuestro grupo de manera digital. Y para eso, pues justo vamos a encontrar estos espacios que vamos a tener de las adecuaciones de las habilidades y del seguimiento puntual. Porque justo todos estos estilos de aprendizaje ahora se unen específicamente a medios digitales o a recursos multimedia que nos van a permitir transformar la dinámica de trabajo que nosotros tenemos en el aula. Y ahí vamos a ir viendo cómo desarrollamos cada una de las habilidades de nuestros estudiantes. Y yo se los decía, ahora, justo que estamos en la época en donde podemos utilizar cada uno de estos recursos visuales, hagamos pequeños videos con explicaciones, hagámoslo cantar una canción en TikTok porque a ellos les encanta estar bailando y haciendo diferentes parodias a ciertos elementos o canciones. Entonces, todos estos recursos se pueden transformar para que nuestros alumnos se acerquen a un estado más crítico del tema. Y de esa forma, acercarnos a algo que se llama el interés de nuestros alumnos para que esto se vaya transformando de una forma completamente distinta. Y nosotros acerquemos los elementos que van a permitir justo el trabajo que nosotros tenemos con ellos. Que justo, como yo les decía hace en otras sesiones a otros de sus compañeros, que podemos acercarnos con recursos que son innovadores. Y hace mucho, por ejemplo, yo les decía cómo virtualizamos esos juegos que nos pueden ayudar a que nuestros alumnos puedan avanzar de una manera distinta. Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno de mis alumnos que era el mejor en operaciones matemáticas y para él las operaciones matemáticas eran lo más sencillo del mundo porque sus papás eran comerciantes. Entonces, él recibía el cambio, hacía las cuentas, cuánto se llevó específicamente, los pagos, todo esto. Y esas situaciones son las que se transforman de manera digital. Y no les estoy diciendo que se metan en una tiendita, hay muchos recursos como tal de manera digital, pero sí acérquense a los juegos que les llaman la atención a sus alumnos. Y, por ejemplo, te me voy a regresar mucho tiempo atrás, pero yo creo que muchos de ustedes lo jugaron, que fue Plantas contra Zombies o Candy Crush. Y entonces directamente ahí te va diciendo cuántos puntos tienes, cuántos te quieres gastar, si quieres comprar una planta, cuánto es lo que te tienes que invertir, las monedas que te vas ganando. Entonces, todo esto son situaciones que nosotros acercamos a nuestros estudiantes e imagínense específicamente esto que les dicen los estudiantes, ¿no? De que de pronto les vas a decir, vamos a jugar Candy Crush durante media hora, ¿no? Entonces ahí
específicamente, pues ellos van a decir, ay, voy a jugar Candy Crush, sí, pero necesito que tengas específicamente cada anotado, cuánto ganaste, cuánto tuviste, cuánto todo eso, pero ya sus alumnos son felices de que estuvieron jugando Candy Crush. Y eso pues les va a dar una dinámica completamente distinta acerca de lo que nosotros podemos ir realizando. Y eso pues nos va a ayudar muchísimo más a poder eh, verificar cada uno de estos elementos. ¿Sale? Y pues aquí es justo lo que nosotros vamos a buscar para poder estar colaborando directamente. ¿Qué es lo que les muestro? Y esta comparación que yo hago del cubo es justo la forma en que nosotros nos estamos transformando dentro de educación, porque ya les decía, pues muchos de nosotros pues ya tenemos varios años en educación y de pronto decimos, híjole, ahora ya salió esto nuevo, híjole, ahora ya tenemos esto otro. Y lo peor es que nos llegan las cosas sin avisar, de pronto nos dicen, ahora tienes que seguir todo este nuevo plan, ahora tienes que seguir toda esta nueva herramienta, ahora todo este nuevo método, y entonces justo nosotros como docentes somos quienes tenemos que transformarlo. Y ahí es donde a mí me encanta hacer esta alegoría con el cubo, porque yo viví el cubo. ¿Ok? Entonces, ahí justo, si ustedes ven las imagencitas, tenemos 3 cubos que nosotros podemos construir y todos sabremos que específicamente en algún momento de nuestra vida nos dijeron tienes que armar un cubo. Esta figura geométrica de volumen que tiene 6 lados, son 6 caras, tiene las aristas, tiene los vértices, las aristas que son las orillas que tienen los vértices, que se unen 2 vértices y bueno, ahí justo a nosotros cuando estuvimos en la primaria, y se los puedo decir, todavía me acuerdo, nos encargaban que hiciéramos un cubo. Y el cubo lo tenías que trazar, lo tenías que diseñar, lo tenías que cortar y después lo tenías que pegar. Y si una pestañita no te quedaba en el lugar donde iba, entonces el cubo ya no quedaba y te quedaba chueco o se abría o algo así. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que nos permitían hacer un estructuralismo o una estructuración, mejor dicho, dentro de nuestra mente. Y entonces te permitían que tú supieras específicamente la noción de volumen, cómo una cara se transformaba al doblarse y el espacio que quedaba dentro, pues entonces tenía una capacidad. Y ahí nosotros físicamente también entendíamos el volumen. Después sacaron las plantillitas que te hacían hacer el cubo, tú solito ya no tenían que trazarlo, todo se lo facilitan a los niños, entonces las papelerías, no a nosotros, entonces ahí directamente tuvo que cambiar la dinámica. Llega entonces esta tendencia, que es la segunda imagen que tenemos con el origami. ¿Qué es lo que sucede con el origami? Ahí directamente nosotros dijimos, bueno, ahora hay una forma distinta en que puedas diseñar el cubo y entonces le dimos hojas de colores a los alumnos, ya no necesitas resistol, ahora tienes las hojas de colores y tienes que doblar para hacer este cubo. Y entonces los alumnos siguieron entendiendo esta parte ya desde un aspecto muchísimo más sensible. ¿Ok? Entonces ahí a todos nos suena porque pasamos del plan 94 al plan 2011 y entonces llegamos a la sensibilización y justo ahora nos dicen tienes que sentir las cosas, tienes que vivir las cosas y este cubo se va transformando ahora de una manera más sensible, pero que también nos permite que cuando tú sostienes el cubo, pues sabes cuáles son las aristas, cuáles son los vértices, cuáles son los lados y que en determinado momento vamos a calcular la capacidad que tiene este cubo. Y hace ese salto directamente en todas estas cuestiones que nosotros tenemos de cambio de programas, de cambio de paradigmas, que nos hacen acercarnos al mismo conocimiento de una forma distinta. Y entonces ahí es cuando nosotros seguimos aprendiendo con el cubo, seguimos verificando cada una de estas partes porque el conocimiento no cambia y el conocimiento es justo lo más importante que nosotros tenemos dentro del aula. Y entonces damos este salto gigantesco de un cubo que nosotros armamos a un cubo que nosotros armamos de manera sensible y después justamente a un cubo digital. Y entonces ahí
productos como Math de Microsoft o GeoGebra o todo ello nos permiten virtualizar ese cubo y que nuestros alumnos entonces diseñen específicamente este cubo de manera virtual y vayan calculando cada uno de los vértices, vayan verificando el tamaño que tiene, la posición y los elementos que nosotros vamos a tener. Y entonces ahí justamente las aristas, el cálculo y todo esto se va diseñando de manera automática y se va calculando de manera semiautomática, porque las herramientas no se hicieron como solamente para calcular, sino que te van a preguntar cómo necesitas calcular las cosas. Entonces tienen este cambio por completo. Y nuestros alumnos en 3D, de manera virtual, ya ven el cubo, le dan vueltas, lo están viendo, señalan cada uno de los elementos, lo transforman ahora en un cilindro, se alarga en cierta parte y entonces las herramientas facilitan directamente ciertos procesos, nos permiten desarmar el desarrollo, armarlo nuevamente y justo ver cada uno de los elementos que nosotros tenemos. Pero al final estamos hablando de lo mismo, de cada uno de los recursos que nosotros tenemos que seguir, del conocimiento que vamos a hacer y de cómo vamos a trabajar con cada uno de estos elementos. Al final, nuestros alumnos se les va a olvidar que estas son aristas. No, justamente depende de nosotros que le digamos que las aristas son las líneas largas que tienen la orilla del cubo y que justo vamos a ver aquí y que justo vamos a ver acá y que los vértices son los puntitos o los piquitos que en determinado momento vamos a sentir y de esa forma pues van a completar las caras, que es el contenido que tenemos y que cubre la capacidad de esta figura. Al final, justamente transformamos la forma, pero no transformamos el contenido. Seguimos viendo cada uno de estos elementos que vamos a estar buscando dentro de los diferentes momentos de trabajo. Y ahora, justo que nos vimos obligados a avanzar muchísimo en la cuestión virtual, es justo el momento de que no olvidemos eso. Y ahí ustedes le pueden decir a sus alumnos y decir, ok, vas a seguir este paso a paso, como siempre vemos la receta, los instructivos, y decirle, para armar este cubo, vas a seguir este instructivo en el video para armar el cubo de origami en YouTube, en cualquiera de estas aplicaciones que nosotros tenemos de videos, de tutoriales en línea, y después justo les vamos a decir a nuestros alumnos que nos expliquen ese cubo, que graben un video de ese cubo y que específicamente vayamos viendo cada uno de estos elementos que nosotros tenemos, ¿ok? Para que de esa forma pues vayamos completando nuestra sesión directamente. Y ahí justo hay que hablar de estos momentos de trabajo virtual, que como ya les decía, no son otra cosa más que la virtualización de los momentos que nosotros ya tenemos dentro de estos puntos. Entonces ahí específicamente lo que nosotros vamos a buscar es recuperar la planificación, calendarizar nuestras sesiones, el material de apoyo que estemos utilizando y las herramientas necesarias para motivar el interés. Entonces, ahí específicamente, profes, lo que debemos de hacer es qué puedo hacer yo cada semana para que mi alumno no se canse de estar frente a un dispositivo. ¿Cuáles son estos elementos que a mí me van a permitir que mi alumno trabaje de manera rápida, que mi alumno trabaje de manera sencilla, que trabaje con interés y de manera divertida y que yo pueda ir dando un seguimiento y una evaluación continua? Así que yo debo de calendarizar mis clases, justo como nosotros ya lo hacemos. No hay nadie más experto que ustedes en los momentos de planeación, en cuáles son estos recursos que vamos a tener. Y la verdad, vamos a ir transformando nuestra práctica poco a poquito. Eso es algo muy importante. No quiere decir que yo, que llevo 30 años dando clases, en un momento voy a transformar toda mi clase. No, acérquense poco a poco y tómense el tiempo necesario para adecuarse a sus estudiantes. Mi mayor recomendación siempre en esta virtualidad, y nunca es tarde para decirlo, es que no lleguemos a nuestra primera sesión diciendo, contesta esto, hagan tales ejercicios, léanse esto, hagan todo esto. No lleguemos a una clase virtual a decir, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Nuestra primera sesión puede durar 1 hora, puede durar 2, pero esa hora o 2 horas que nosotros vamos a realizar es muy importante que yo explique cada botoncito que me estoy tomando en la sesión virtual, ¿no? El rojito te saca,
La flechita te permite compartir, el botoncito circular es para grabar la sesión. Si le das clic en la manita se va a encender de amarillo. ¿Cómo quito la manita? ¿Cómo abro mi micrófono? ¿Cómo apago mi micrófono? Y entonces tómense ese tiempo para que vean que todos sus alumnos realmente lo comprendieron. Ahorita las herramientas son multidispositivo. Entonces, quizá haya un alumno que se conecta en computadora, pero quizá hay otro que se conecta en el celular. Y entonces tomémonos el tiempo de decir dónde está el micrófono en el celular y dónde está el micrófono en la computadora, para que entonces nosotros tomemos esas 2 horas del tiempo de nuestros alumnos, pero cuando salgamos ya todo el mundo diga dónde está su micrófono, ya todo el mundo diga cómo puede compartir pantalla, ya todo el mundo sepa dónde va a escribir los mensajes y entonces ya no van a perder tiempo durante todo el ciclo escolar cuando alguien diga, es que no sé dónde está mi micrófono, es que no sé dónde está el apartado de mensajes. Tomémonos el tiempo, mejor, las primeras horas de la semana de nuestro inicio de clases para verificar esta parte, hacer este encuadre técnico, le vamos a llamar nosotros, y justo después ya enfocarnos en la clase, para que entonces no nos digan, profe, ¿dónde está el micrófono? O no lo pude apagar, o toda esta parte, sino hacer este encuadre técnico que va a ser muy sencillo. Y tomémonos el tiempo nosotros también de conocer esta plataforma. Y durante la clase hay que hablar de puntualidad, hay que hablar de tolerancia, de definir las reglas de respeto, del ritmo, los espacios y el tiempo, el uso de recursos y la presentación visual. ¿Por qué hablo principalmente de la puntualidad? Recuerden que todos tenemos un acceso diferente a los dispositivos. Entonces va a haber muchos pequeñitos que no se puedan conectar o que sus papitos desconocen por completamente la tecnología y va a ser complicado conectarse a las sesiones virtuales. Entonces no va a ser a veces cuestión de ellos de que no se quieran conectar, sino también debemos de ser tolerantes y esos dos puntos van pegados uno con el otro y específicamente hay que ser tolerantes a las necesidades, situación y contexto de cada persona. Y de esa forma, nosotros como maestros siempre transformamos la situación que se presenta con cada uno de nuestros alumnos. Y el hecho de que de pronto no me pueda conectar a la sesión o se me fue el internet o se me acabaron los datos o no supe dónde le piqué o ya se me apagó o lo que sea, es exactamente lo mismo que cuando un alumno llegaba y no llevaba el mapa. Entonces, ahí específicamente es como nosotros lo vamos a ver y cómo solventábamos que nuestro alumno no tuviera el mapa. Y había profes que de pronto decíamos, pues dibújalo, había profes que decíamos, pues yo ya traje otro, había profes que decíamos, yo te ayudo a dibujarlo y vea revisando esto, o tú ayúdame haciéndolo en el pizarrón, ¿no? Entonces, justamente es como hacer esa variación en estos elementos que van a permitir, uno, que nuestros alumnos respeten la puntualidad, pero que nosotros también seamos tolerantes y definir esas reglas de respeto. Yo siempre es algo que voy a decir, todos tenemos un conocimiento diferenciado en las habilidades digitales y ahí específicamente hay que definir que nunca nadie se equivoca porque no sabe. Así de simple. Cuando ya lo sabe, entonces sí se equivoca, pero específicamente ahí lo vamos a poder estar revisando. Entonces, ahí realmente hay que definir esas reglas de respeto, de siempre aceptar, tolerar y verificar qué está haciendo el otro y ayudarle. No ver esta parte. Diseñar el ritmo que tenemos, el espacio que tenemos y el tiempo que tenemos. Entonces, ahí específicamente, pues nosotros vamos a poder estar revisando cada uno de los elementos de trabajo que podemos llevar a cabo. Entonces, ahí nosotros recuerden el ritmo que sea tranquilo, que justo, no por ver 20 cosas en una sesión, llevemos un ritmo rápido, es mejor explicar un solo tema en 20 minutos, en 40, y después conectarnos otro día y explicar el siguiente tema de otra materia. Y de esa forma, tener los espacios correctos y dejen a sus alumnos ese espacio de reflexión. Fíjense que es muy diferente que nosotros veamos, por ejemplo, como llevamos el horario en educación básica, en primaria, que decías, bueno, tienes 7 horas de español y las tenías divididas en toda la semana, ¿por qué no ahora el lunes vemos español, el martes vemos matemáticas, el miércoles vemos ciencias y así nos vamos dividiendo
y justo nos enfocamos en que entiendan bien el tema y durante todo el día ellos vayan reflexionando y realizando las actividades. Y entonces va a ser distinto. En secundaria es lógico, cambia porque llevan más materias, pero también se pueden ustedes diferenciar específicamente en esta parte y ver que sus alumnos pues vayan comprendiendo cada uno de estos recursos. Entonces, desde ahí es como nosotros vamos a ver y siempre, siempre cuando estemos en la virtualidad, utilicen un recurso visual, una imagen, un mapa, un documento, una infografía, ustedes mismos disfrazados. Ahí específicamente es lo que a nuestros alumnos les va a cambiar el día, que no siempre estén viendo una sola cosa y por favor vean específicamente, no les proyecten un video a sus niños que dure 15 minutos porque los van a perder. Y en el momento en que termine el video van a tener de 40 alumnos 5. Entonces, ahí específicamente no se trata de eso la virtualidad, ¿vale? Y específicamente, pues buscar el impacto que nosotros tenemos, el seguimiento y la retroalimentación que podemos llevar a cabo con cada uno de estos recursos. Y ahí cada uno de estos elementos que podemos llevar a cabo, trabajen con los papás. Sé que los papás no van a estar todo el tiempo. Hay papitos que solamente están el fin de semana o solo están por las noches porque pues estamos trabajando. Entonces ahí eso tenemos que ir viendo cómo llevar a cabo este seguimiento, esta evaluación. Hagamos una evaluación del contexto que nosotros tenemos. ¿Cuántos papitos están apoyando todo el día? ¿Cuántos apoyan en la noche? ¿Y cuántos pueden apoyar solo el fin de semana? Para que a partir de eso también se haga una evaluación ponderada de acuerdo a la situación de cada uno de esos alumnos. No podemos ser tajantes en decir hoy se entrega y entonces pongamos estrés en un pequeñito en su casa que no sabe ni qué hacer y que sí quiere cumplir, pero no tiene la forma. Entonces, son todos esos elementos que nosotros debemos de ir considerando y visualizar esta parte. Y por favor, justamente hay varios elementos que nosotros estamos integrando en cuestiones tecnológicas y intenten acercarse a sus estudiantes. Ahora, justo ahorita que les muestro esta imagen que se llama Together Mood, que nos permite estar a todos dentro de un mismo auditorio y entonces sus mismos alumnos cuando entren dentro de este auditorio, les aseguro que van a entrar y van a decir, ¿dónde está? ¿Quién está al lado? ¿Quién quedó arriba? ¿Quién no sé qué? ¿Y qué pasa si me muevo? Y todo esto. Y entonces cambia la dinámica de vernos todos en cuadritos. Entonces, eso cambia muchísimo el cómo nosotros vamos a poder estar colaborando con nuestros alumnos y generando una dinámica y un ambiente distinto. Entonces, no es lo mismo que estén viéndose todos en cuadritos, que de pronto todos estén sentados en un mismo espacio virtual y va a ser muy divertido justamente cómo nos vemos y cómo nos vamos a ubicar dentro de este espacio. Entonces, siempre intenten que sus estudiantes vayan viendo este tipo de dinámica porque justo las herramientas van a cambiar, nos van a mostrar una perspectiva distinta y van a irse actualizando. Y esto siempre va a buscar que con las necesidades que tenemos como docentes, la herramienta se vaya adecuando y poco a poco va a ir solventando estos elementos que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, justo, y eso yo sé que muchos de ustedes quizá desconocían, que ahora en Teams nosotros tenemos cómo se siente nuestro alumno y entonces ustedes pueden ver el humor que pueden tener sus estudiantes, o sea, si se sienten bien, si se sienten mal, si se sienten tristes y de esa forma nuestra plataforma también se convierte en un espacio de verificación anímica y de ver cómo nosotros podemos estar viendo cada uno de estos elementos. Entonces, desde ahí, pues es como nosotros vamos a revisar esta parte y ir transformando también que justo vamos a reaccionar de una manera distinta. Y recuerden que justo la virtualidad nos va a permitir acercarnos más y reflexionar acerca de las emociones que nosotros tenemos y el reconocimiento mismo que le vamos a dar a cada uno de nuestros usuarios, de nuestros estudiantes, de la manera en que nosotros vamos a trabajar y que nos va a acercar a nuevas metodologías de formas de trabajo o comunicarnos directamente con alguien de otros lugares. Lo importante aquí va a ser que las distancias ya no existen. Y de esa forma, pues nosotros vamos a poder estar colaborando y agregando diferentes elementos virtuales. Y algo que justamente quiero mostrarles en este espacio es que nosotros vamos a poder estar trabajando en la virtualidad de la misma forma que nosotros trabajamos directamente en nuestro salón de clases. Y
justo nosotros nos íbamos al pizarrón y dibujábamos esquemas y pegábamos hojitas y hacíamos elementos, integrábamos dibujos y todo esto. Ahora ya no tenemos que gastar en material físico, sino que simplemente pues podemos acercarnos de manera virtual y obtener varios elementos que nos van a permitir dar las mismas explicaciones. Y eso va a permitir que nosotros pues estemos trabajando de manera distinta en estos espacios de trabajo y de colaboración. Y bueno, justo ahí doy el salto a la parte práctica que tenemos dentro de esta sesión y ver cómo nosotros vamos a colaborar con cada uno de estos recursos. Y bueno, ahí ya deben de estar viendo mi pantallita, ahí está. Voy a hacer más chiquita esta que está acá. Y entonces voy a entrar a mi cuenta institucional y aquí voy a entrar a mi cuenta, ¿ok? Ah, 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 ah. Ahí está. Y voy a estar dentro de este espacio. Y justo lo que yo quiero mostrarles es esta parte que nosotros vamos a ir transformando y que vamos a ir conociendo. Ahorita que ustedes entren a su cuenta institucional, pues van a poder revisar cada uno de los elementos que nosotros tenemos y viendo que aquí yo le di clic a este waflecito que tenemos en la parte superior derecha. Aquí ustedes van a poder ver todas las aplicaciones que tienen. Si le agarran aquí, van a poder bajar todo esto o pueden entrar al waflecito y seleccionar todas las aplicaciones y van a poder seleccionar cuáles tienen nuevas. Entonces, si ustedes entran y vean ahí, eso me impresiona mucho. Por ejemplo, ya entró una nueva aplicación que se llama List y que les va a encantar porque les pone todos sus pendientes que ustedes deben de realizar o aplicaciones que nos permiten hacer debates, por ejemplo, Flipgrid, que son debates en video y que ustedes permiten que sus alumnos se graben y que la contestación a ese debate se la graben en otro video y entonces supongan que los ponen a discutir y a dialogar sobre el cambio climático y ellos se contestan en video como si fueran estas redes sociales en donde están discutiendo los políticos. Entonces es justamente la misma dinámica que podemos encontrar en este aspecto y también aplicaciones como lo son Kahoot o Code.org, Kahoot que te permite crear todos estos cuestionarios que nosotros podemos estar llevando a cabo y que hacen un concurso entre todos nuestros alumnos y vamos viendo quién realmente acierta a las respuestas en el tiempo esperado, quién se tarda más del tiempo, a quién se le complicó más y que nos da toda esta estadística y que pues también la parte de código nos ayuda a que nuestros alumnos mejoren en las aptitudes lógico-matemáticas sin darse cuenta en las mismas. ¿Ok? Entonces, ese tipo de productos que justo van a encontrar dentro de sus aplicaciones de Office 365 y que nos va a llevar a conocer pues una dinámica completamente distinta, ¿vale? Y aquí, pues lo que voy a hacer es estar viendo específicamente que voy a ingresar a Teams, que es nuestra aplicación, y que voy a entrar dentro de la aplicación web, ¿no? Entonces, ahí específicamente vamos a poder estar llevando a cabo cada uno de estos elementos que nosotros tenemos para poder estar revisando los recursos de apoyo que podemos ir viendo. Entonces, desde ahí nosotros los vamos a poder revisar y colaborar cada uno de estos elementos. Ok, y vean, por aquí tengo cada uno de mis grupos, que esa es otra de las cosas que les permite su cuenta institucional, que van a poder ingresar a cada uno de ellos y van a poder estarlos guardando y accediendo con cada uno de estos elementos. Entonces, desde ahí vamos a poder estar ingresando y conociendo los recursos de apoyo que nosotros tenemos. Y aquí lo mejor es que ustedes pueden administrar el trabajo que tienen e ir viendo cada uno de los recursos que tienen o, por ejemplo, trabajar con los otros profesores que nosotros vamos a tener. Entonces, desde aquí yo puedo agregar, por ejemplo, aquí a la maestra Mariana, y ella, que también da la clase de ciencias naturales, pues también me va a poder ayudar a revisar el contenido que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí ya está Mariana, creo que son dos Marianas, no sabía cuál de las dos era, pero ya la estoy agregando. Y entonces ella también puede ayudarme a construir este grupo con cada uno de los elementos que tenemos. Entonces ahí directamente
vamos a poder estar revisando los recursos de trabajo y vamos a conocer cada uno de estos elementos. Entonces, ahí yo ahorita, por ejemplo, que agrego a la maestra Mariana puede colaborar directamente conmigo y ver cada uno de estos elementos que nosotros tenemos. Y como yo les decía, en este espacio virtual, nosotros nos podemos comunicar con nuestros alumnos, generar las sesiones, hacer las actividades y todas estas actividades pues van a quedar directamente acá. Y vean, ahí directamente la maestra Mariana ya contestó a mi solicitud, ya me puso like en este espacio. Entonces, desde aquí yo voy a poder revisar cada una de las actividades que nosotros tenemos y desde ahí vamos a poder llevar a cabo estos recursos. Entonces, vamos a ver cómo nosotros tenemos los materiales. Que tenemos en este espacio y vamos a poder estar trabajando con ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, vean, la maestra Mariana acaba de contestar directamente a mis elementos y lo más importante es que nosotros veamos e interactuamos que en este espacio a ciertos elementos. Entonces, ahí específicamente lo vamos a ir contemplando. Y desde ahí vamos a poder dar seguimiento a cada uno de estos recursos. Entonces, yo voy a poder entrar a los archivos y ver cada uno de estos recursos y ver cuántos archivos yo tengo, los materiales de clase y el material de apoyo que tenemos para estos recursos, ¿no? Entonces, desde ahí yo puedo ver todos los archivos de trabajo y viendo cada uno de estos elementos. Entonces, ahorita vamos a conocer nuestro blog de notas de clase, cómo es que agregamos cada uno de estos recursos, cada uno de los elementos que nosotros tenemos y ver el cómo se diseña específicamente y ver estos elementos que nosotros tenemos y ver que vamos a estar trabajando. Entonces, ahí vamos a ver cada uno de estos elementos, cómo yo genero el espacio de trabajo que tengo para ver que estos recursos van colaborándose, que esto era justo la parte que yo les decía, que los alumnos pueden trabajar sin conexión a conectividad para que nosotros vayamos viendo los recursos que nosotros tenemos. Entonces, desde aquí yo voy a poder cargar imágenes, voy a poder cargar archivos, voy a pedirle a mis alumnos que vayan completando páginas específicas. Entonces, vean, por ejemplo, aquí yo puedo hacer más grande este espacio que nosotros tenemos. Entonces, aquí lo puedo hacer grandote y ellos pueden contestar. Si muchos dan cuarto grado, pues van a ver ahí específicamente estos ejercicios que nosotros tenemos y que ellos pueden estar trabajando las actividades del libro aquí sin que, pues, de pronto digamos, pues no tiene libro, entonces podemos estar realizando cada una de estas actividades, las prácticas que nosotros tenemos pueden estar visibles, también pueden estar descargables los recursos y aquí directamente pedirle a nuestros alumnos que trabajen, ¿no? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a uno de mis alumnos, voy a encontrar cada uno de los recursos que tenemos en este espacio y vean, me voy a la parte de actividades, entonces aquí en actividades, pues yo voy a poder trazar las líneas que me indica específicamente esta parte. Entonces, desde aquí yo puedo hacer como la línea de reflexión, si se fijan, aquí está y va directamente hacia acá y otra va directo hacia acá. ¿Vale? Entonces, yo puedo estar haciendo esta reflexión, puedo ir colocando ahí cuál es el punto de refracción que también tenemos, cuál es el punto que cambia y específicamente, pues, cómo nosotros vamos a ir viendo este apartado. O, en su caso, como ya les decía, ir contestando estos elementos que tenemos y trabajar con ellos específicamente. Entonces, acá el ángulo de reflexión, o sea, que nosotros podemos trabajar con nuestros alumnos específicamente en cada uno de estos elementos y decir, bueno, este midió 30 grados o 45 grados, aquí le puse 40, o sea, que nosotros pues vayamos viendo con ellos cuáles son estos elementos de trabajo que se van llevando a cabo y que nosotros podamos revisarlos de manera diferenciada.
Entonces, ahí, verlo específicamente. Y ver esa parte sin problema para que nosotros, pues, podamos estar trabajando, ¿no? Y aquí, pues, justo esto es lo que nos permite, pues, ir colaborando con nuestros estudiantes. Y vean, hay ciertos elementos que, pues, requieren Internet y que nosotros podemos transformar a que no sea necesario la interacción con Internet y que justo trabajemos en escenarios híbridos con nuestros estudiantes para que ellos, pues, puedan visualizar cada uno de estos recursos que nosotros tenemos y poder estar trabajando con cada uno de ellos de manera distinta, ¿no? Entonces, desde aquí ellos pueden estar trabajando en escenarios híbridos y poder estar, pues, colaborando directamente con otros compañeritos. Y vean, aquí este archivo no necesita internet, entonces directamente ya le estamos colocando el archivo para que lo vea y vean, es el mismo archivo que nosotros teníamos arriba y ellos lo van a poder estar trabajando y viendo cada uno de estos. Y acá les podemos ir colocando pues las actividades que ellos tienen que realizar. Y algo que es muy importante aquí es que nosotros vamos a poder estar viendo los elementos de trabajo, los elementos de apoyo que podemos estar llevando a cabo. Entonces, desde aquí nosotros podemos estar viendo cada uno de estos recursos y lo mejor es que como profes nosotros podemos estar revisando y dando un seguimiento. Entonces, cada uno de estos elementos que nosotros tenemos, vean, por ejemplo, aquí yo estoy calificando a Carlos Escobar, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo esta actividad, que es la actividad 1.4, que está acá, ¿ok? Que es esta, y yo me voy a ir a esta herramientita que dice arriba, revisión del trabajo de los alumnos. Entonces, en esta revisión del trabajo de los alumnos, lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar qué es lo que quiero revisar. Y vean, ahí me va a mandar directamente a las áreas de los alumnos, que justo son estas que tienen aquí abajito mis estudiantes. Entonces, aquí Carlos tiene las actividades, aquí están las actividades. Carlos tiene los apuntes, aquí están los apuntes. Y entonces yo justo me voy a ir acá, ¿no? Actividades, le doy siguiente y yo quiero revisar su actividad 1.4. Entonces, a mí lo que me va a mandar es las actividades que nosotros tenemos cargadas directamente en este apartado y ver los recursos que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, desde ahí, nosotros verificaremos, vean, ahí están las 3 actividades. Yo la que quiero revisar es la actividad 1.4. Entonces, desde ahí yo le voy a dar siguiente y me va a preguntar a quién le quiero revisar. ¿Ya vieron? Entonces, yo estaba revisando a Eduardo, no, a Carlos, aquí está, sí, Carlos Escobar. Entonces, yo le puedo dar clic ahí en Carlos Escobar y vean, me va a mostrar los elementos que él estuvo trabajando, ¿ok? Entonces, ahí específicamente yo puedo bloquear la página y darle una evaluación. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo le pedí a él que pusiera su reflexión, acá está, y él no la puso, pues entonces yo le puedo hacer ahí una observación y le voy a poner ahí qué pasó aquí y puedo hacer como la revisión de esto. Y lo mejor es que pues voy a bloquear específicamente para que Carlos ya no pueda hacer una edición directa de esto. Y entonces ya la voy a aplicar y estos cambios van a quedar guardados y yo puedo seguir revisando a otros de mis alumnos dentro de estas sesiones de trabajo y ver cada uno de los elementos que nosotros podemos tener. Y me puedo regresar a otros y hacer estas observaciones y todo esto pues va a permitir que mis alumnos continúen trabajando. Recuerden que esta dinámica de trabajo que yo estoy planteando aquí, pues yo la estoy manejando como el hecho de que vamos a tener específicamente cada uno de los recursos de apoyo. Si se fijan, yo aquí ya cargué todo mi bloque 1 con todas las actividades que voy a tener. Claro que no es todo el bloque, sino ahí, por ejemplo, es todo un tema de reflexión, de refracción, de cada uno de estos elementos que tenemos en cuarto grado, y entonces que eso posiblemente yo lo estoy viendo en una semana,
¿no? Y entonces ahí yo cargo estas actividades y mis alumnos lo único que tienen que hacer es ingresar e irlas contestando poco a poquito y yo después de semana y media o 2 semanas, pues puedo irlas revisando automáticamente. Esto dentro del escenario que nosotros planteamos que nuestros alumnos no tienen conectividad permanente. Si tienen conectividad, entonces ellos pueden ir subiéndose a sesiones, quizá cada tercer día, cada semana, y ir revisando estas actividades y nosotros pues irlas conociendo poco a poco, ¿no? Y entonces ahí lo importante pues va a ser que nosotros podamos trabajar sin conectividad y cada uno de los elementos que vamos a tener. Entonces desde ahí los vamos a ir revisando poco a poco. Y después pues tenemos esta parte de tareas que yo considero que muchos de ustedes ya deben de conocer y ver cada uno de estos elementos que nosotros podemos tener para revisar y la creación de los portafolios de evidencias automáticos. Aquí me doy un salto hacia este escenario híbrido donde mis alumnos sí tienen una conectividad constante y pueden enviar tareas y pueden estar colaborando directamente conmigo. Y aquí lo que yo necesito hacer es entrar a esa actividad y entonces verificar a quiénes de ellos ya les he calificado. Y lo mejor aquí es que vean, en este apartado también me permite ir viendo las actividades que realizaron mis estudiantes. Entonces, desde ahí es justo como vamos a ver estas actividades. Y si ven aquí, pues yo les solicité un audio, les solicité, le dicen cómo reproduzco el audio, aquí les da la instrucción y nosotros vamos guiando poco a poco a nuestros estudiantes. Ahí específicamente, pues nosotros vamos a conocer cada uno de estos elementos y lo mejor es que podemos evaluar y saltarnos a otro recurso que hayan hecho nuestros alumnos. Y desde aquí, pues hacer una evaluación y decir, muy bien, estamos viendo el trabajo. Entonces, desde aquí, considero incrementar sus observaciones, porque vieron que ya este trabajo está en blanco, ¿no? Entonces, ahí directamente y yo le voy a poner, por ejemplo, un 8 a mi alumno. Entonces, ahí literal le estoy dando el 8 y puedo seleccionar otro alumno para calificar o puedo saltarme al siguiente alumno sin problema, vean. Eso está padrísimo porque aquí yo digo, bueno, este le voy a poner igual 8 y veo su trabajo y primero, claro está. Entonces, desde ahí puedo irlo revisando y como ven, ustedes distribuimos todo este material y ya cada uno de ellos lo tiene. Entonces, desde aquí nosotros podemos ir viendo el trabajo de cada uno y estarlo ahí verificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un 9 y pues, yo también puedo seleccionar, digo, ahí me salté hasta David Gabriel y aquí pues vamos viendo, ¿no? Miren, aquí por ejemplo este ya está calificadito. Entonces ahí Javier, ahí está, ¿ok? Este también ya está. Entonces yo puedo ir revisando a cada uno de mis alumnos y viendo sus calificaciones, cuántos ya lo tienen entregado, a cuántos de ellos ya les calificamos, a cuáles les dejamos un comentario o que yo les pueda agregar un comentario después a mis estudiantes y poderles decir, puedes mejorar o darles algún elemento que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros les podemos ir mostrando estos recursos y aceptar como esta parte, ¿no? Entonces, ahí ya tal cual yo les puedo dar este mensajito e irlos agregando para tener un concentrado de evaluación que podamos estar diferenciando, ¿no? En este momento. Y bueno, lo siguiente que tenemos es esta parte de notas. Vean, yo me salté ya del blog de notas a los trabajos y ahora las notas. Y vean, algo que es muy importante y que era lo que yo les decía, es que tenemos todo esto en un concentrado. Y vean, por ejemplo, si yo me voy a las notas porque no me quise ir trabajo por trabajo, pues entonces aquí veo cada uno de las actividades que mis estudiantes estuvieron realizando y que yo voy a poder estar trabajando con ellos, a quién ya le califiqué, a quién no le he calificado, quién ni siquiera lo vio. Entonces, ahí, por ejemplo, vean este que ya está visto, pues entonces voy a ir al trabajo del alumno, voy a revisar, no tiene un trabajo, no lo hizo, pues entonces le voy a poner un cerote, ¿no?
Y entonces ahí específicamente ya lo califiqué, ya lo evalué y puedo moverme también, por ejemplo, este que ya está entregado y también lo puedo abrir y vean, ahí directamente es el resultado que se tenía. Ah, porque aquí jugamos Kahoot. Entonces, vean, pero les voy a compartir, les voy a compartir con audio. Ya escuchan la música, ¿no? Entonces, este fue, por ejemplo, una de las actividades que realizamos y que justo ahí, pues, Amelia ya tuvo su resultado y quedó en primer lugar. Entonces, ahí yo le voy a calificar a Amelia. Le voy a dar a abrir el trabajo y acá le voy a poner que ella tuvo un 10, porque hasta le ganó el profe 10. Entonces, ahí específicamente, pues, nosotros estamos ocupando más recursos y justo lo que yo les decía, no es igual el hecho de que, por ejemplo, yo solo vea reflexión de luz y ellos me estén entregando trabajitos, sino que también pueda hacer dinámicas que ayuden a que mis alumnos pues vayan revisando cada uno de estos elementos de trabajo sin problema, ¿no? Y que nosotros vayamos viendo como estos elementos y aquí, por ejemplo, vean, hay actividades de seguimiento, o sea, cada uno de los recursos que nosotros podemos estar agregando o la parte de insights, que esto también es muy importante para nosotros. Ahorita voy a regresar a la parte de calificaciones, pero aquí nos muestra el seguimiento que tenemos. Entonces, vean, ahí me dice que aún no hay calificaciones, hay que comprobar el estado de las tareas. Entonces, ahí tengo todos mis alumnos y ahí, por ejemplo, están las tareas que mis alumnos han entregado, las devueltas, las asignadas y toda esta parte de evaluación que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, si me voy al apartado de calificaciones, me va a decir que todas las tareas de este mes yo le voy a poner en todos los tiempos porque quiero tener la estadística y vean, ahí me va a poner el promedio, cuántos alumnos están de 0 a 4, cuántos tienen de 5 a 5.9, mis alumnos que están más arriba de 9.5, entonces ahí me va a ir mostrando como la lista de cada uno de estos estudiantes que nosotros tenemos y pues las calificaciones que han obtenido, ¿no? El promedio que yo tengo de mi clase, entonces puedo ir viendo específicamente quiénes van, cómo van, cada uno de estos elementos y vean ahí, por ejemplo, quiénes son los de 7 y entonces me muestra a los alumnos que tienen 7 como tal, ¿no? Entonces ahí nosotros los vamos a poder ir revisando y conociendo sin ningún problema y viendo cada uno de estos registros que nosotros tenemos para poder ir viendo los elementos que vamos a ir viendo. Entonces, vamos a poder estar revisando esta parte. Y vean ahí, por ejemplo, ¿quién tiene 8.5? Amelia, Esteban y Gabriel están acá, Hortensia, Katia y Javier están acá, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a ir conociendo como el promedio de nuestros alumnos y de manera rápida y sencilla. Entonces, eso está padre porque ya nosotros como profes no tenemos que sacar los promedios y nosotros vamos a ir viendo pues cada uno de estos recursos. Entonces, ahí nosotros los vamos a ir viendo. Y lo mejor es que pues yo puedo darle clic aquí y vean, exporto todo esto a Excel. Entonces, esto es algo que justo hace Teams, que ya dio un salto completo, que ya no solamente tienes el registro de calificaciones y lo vas a descargar en un Excel, como antes solamente teníamos en las notas, sino que ahora ya te saca los promedios, ya te los diferencia, ya vas viendo como toda esta dinámica y puedes ir viendo la distribución de las tareas, de los trabajos, de los promedios que podemos ir ocupando poco a poco. ¿Ok? Entonces, desde ahí lo vamos a ir pues revisando y conociendo de manera distinta. Y bueno, otra de las cosas que justo como yo les decía, es que podemos ir agregando aplicaciones. Si ustedes se fijan acá, pues tenemos varias aplicaciones, como les decía, Flipgrid, que con Flipgrid nosotros vamos a poder estar accediendo y generando cada uno de estos recursos. Entonces aquí entramos con nuestra cuenta de Office 365 y vamos a poder generar temas que nos van a poder permitir pues colaborar de manera distinta
con nuestros estudiantes. Y vean, ahí, por ejemplo, tenemos la mecánica y construcción de robots, los beneficios y los elementos perjudiciales. Entonces, acá que tenemos directamente y cómo nosotros activamos estas. Aquí arriba va a aparecer un cursor de cuánto llevo. Vean, está en verde. Y entonces voy a decir, es que la biomecánica es muy importante porque con elementos. ¿Ya vieron? Entonces, ahí nosotros podemos estar trabajando con nuestros alumnos y viendo específicamente, pues, el trabajo que tenemos. Y aquí, le di clic en el lector inmersivo. Entonces, ahí específicamente, pues, podemos ir viendo cada uno de los elementos que se están trabajando, ¿no? Entonces, nosotros podemos estar revisando, viendo ahí específicamente los recursos, le podemos poner los subtítulos y estar trabajando con cada uno de ellos. Y lo mejor es que pues vamos viendo ahí cómo trabajamos, agregamos elementos, viendo cada uno de estos recursos y podemos ir regresándonos y viendo las respuestas, ¿no? Aquí ahorita va a aparecer un cursor de cuánto llevo y las vistas que tiene. Entonces, por ejemplo, acá en mecánica de robots, vean aquí, por ejemplo, también hice otro videito y entonces los mismos alumnos y entonces me va a dar este espacio. Que tenemos, entonces yo voy a decir, hola, buenos días, yo dentro de la clase de mecánica y si podemos llegar a obtener, podemos hacer sin poder hacer la eliminación de cada. Listo. Entonces ya vieron justo estos elementos que nosotros podemos ir agregando como aplicaciones que tenemos dentro de nuestros espacios y poder estar compartiendo estos recursos. Entonces vean, algo que es muy importante aquí es que si ustedes le dan compartir y de pronto dicen, bueno, lo quiero compartir con Teams, entonces pueden compartirlo en un canal o pueden compartirlo como una actividad y esta actividad pues va a ser la tarea que fue justo como le apareció hace ratito a nuestra alumna Amelia y desde aquí nosotros decidimos qué clase vamos a poner. Entonces yo, por ejemplo, selecciono Ciencias cuarto grado, yo le voy a poner aquí debate de calentamiento global. Y acá le voy a poner las instrucciones y esto vale 10 puntos. Y entonces le voy a poner crea o mejor dicho graba una conferencia de 2 minutos explicando tu punto de vista del calentamiento global. ¿Ok? Y entonces yo le puedo poner una fecha directamente que es para el 27 de noviembre, perdón, y la asigno y esta se va directamente a las tareas y le llega a todo mi grupo de ciencias naturales. Entonces ellos van a tener que hacer su debate y van a tener que contestar dentro de esta dinámica que yo puse en Flipgrid. Y así nosotros, o sea, podemos ir compartiendo. Si ustedes se fijan ahí en Share, yo también puedo copiar el código que tengo acá y generar una pestañita para mi alumno. Entonces, vean, aquí está tal cual y entonces le digo que me recuerde y que me deje entrar con mi cuenta de profe y entonces a mi alumno también le va a aparecer esta pestañita del trabajo que tenemos que hacer. Y vean, sale bien guapo aquí. ¿Ok? Bueno, no, qué bueno que no estoy viendo los comentarios. Pero bueno, ahí directamente pues nosotros podemos agregar este tipo de recursos e irlos pues trabajando de una manera dinámica, de una manera completamente distinta. Y como les decía, es muchísimo más sencillo que nosotros enfoquemos a nuestros alumnos en realizar, por ejemplo, un video de 3 minutos en que hable sobre el calentamiento global, sobre la reflexión y la refracción y decirle, en 3 minutos me tienes que dar tus ideas más importantes sobre el tema, pues entonces a ellos les va a causar un reto, les va a generar interés y va a buscar entrar dentro de estas sesiones que nosotros vamos a crear para ellos y que va a buscar pues específicamente cada uno de los elementos que va a poder estar trabajando, ¿no? Entonces ahí específicamente pues vamos a ir conociendo cada uno de los recursos que tenemos y cómo nosotros los vamos a poder ir incluyendo paso a paso, ¿no?
Y lo siguiente, pues ahí algo que yo les decía, que justo hace rato veíamos con Kahoot, que es otra de las aplicaciones que también se pueden integrar y justo para cambiar la dinámica de trabajo que nosotros llevamos a cabo. Entonces aquí directamente pues nosotros vamos a agregar esta, como ya les decía, vamos a ingresar con nuestra cuenta, vamos a ingresar con la cuenta de Microsoft, ahí está. Listo, nos va a seleccionar nuestra cuentita y entonces vamos a añadirlo directamente dentro de este espacio, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a utilizarlo específicamente dentro de nuestro espacio de Teams, le vamos a dar guardar y entonces se crea específicamente un espacio de Kahoot que yo creo que muchos de ustedes ya conocen y que han estado ocupando específicamente en este espacio. Y desde aquí es justo lo que yo les mencionaba, que yo puedo hacer una asignación o que yo puedo hacer una clase virtual y dentro de esta, pues yo le puedo mostrar a mis estudiantes cómo trabajar, ¿no? Esta asignación le permite a cada uno trabajar solito. Esta, que es una clase, nos permite a trabajar todos juntos. Es decir, que yo voy a proyectar y voy a ir viendo los resultados de cada uno y esta asignación, pues entonces me va a permitir que yo genere una asignación para cierto tiempo y que ellos puedan estarla contestando viendo específicamente cada uno de estos, ¿no? Entonces, cuando yo le doy crear, me va a generar esta actividad y esta se va a crear ahí específicamente. Entonces, yo le doy play, dame un segundo. Oye, ya me fui. Un segundito, aquí está. ¿Listo? Y entonces aquí yo puedo irme directamente a jugar la asignación. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Que fue enviada al canal. Entonces aquí, ahí está, vean. Entonces ahí yo puedo darle a abrir a mi reto y entonces a mis alumnos les va a llegar directamente que está abierta por 2 días. Yo le voy a poner aquí que está jugando Ediel Cortés y le voy a dar Go. ¿Ok? Y entonces yo voy a jugar contra mí mismo tiempo y voy a poder estar pues revisando cada uno de estos elementos. Entonces la suma de 58 más 33 es igual a 98. Me equivoqué, era 91. Bueno, la que sigue. Y ahí no me dio puntos. Ahora, falso o verdadero. Por 2, el doble de puntos. 33 entre 2.5 es igual a 13.2. Es verdadero. Y me gané 1628 puntos, ¿no? Y entonces acá, ahora sí gané y le doy el siguiente. Y dice por el doble de puntos, observa la imagen e indica el resultado. ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está? Ay, ay, ya, bueno, ok. Listo. Y pues no me dio puntos, ¿vale? Falso verdadero, por el doble de puntos. Contemplando la siguiente extensión, puedes decir que el tema es el cálculo de la hipotenusa. A ver, y entonces me pone un videíto. Quedan siempre dos datos para hallar el tercero. Y están pidiendo que hallar la letra C, que representa. Sí. Vean, entonces ahí yo puedo poner hasta pequeños videos para poder estar trabajando y llegué a 2,892 puntos, ¿ok? Entonces ahí yo voy a copiar mi reto, ahí está, y pues después voy a poder ir a ver los resultados que yo tengo dentro del challenge. Entonces, esto es muy importante, pues ustedes como lo ven, nuestros alumnos lo están revisando y pues pueden ir viendo cada uno de estos elementos de trabajo que nosotros tenemos y cómo podemos cambiar la dinámica de trabajo de una manera muy sencilla. Recuerden,
la virtualidad no quiere decir que nosotros debamos de estar sentados el mismo tiempo que estamos en el espacio físico. En el mismo espacio físico ustedes buscaban que sus alumnos se levantaran, que sus alumnos salieran, que sus alumnos estuvieran directamente colaborando entre ellos y no estuvieran todo el tiempo en una silla. Ahorita es muy complicado para muchos de nosotros salir y adaptarnos a esta nueva modalidad, pero sí podemos buscar cada uno de estos recursos de trabajo, de apoyo y ir viendo estos elementos que podemos ir transformando para que sean de una manera muchísimo más sencilla. Y bueno, pues justo para cerrar, yo les dejo esa parte. Recuerden que desde aquí lo más importante es tener un espacio sencillo, un espacio que nos permita colaborar y crear estos escenarios de una forma distinta para que nosotros pues vayamos conociéndolos y, o mejor dicho, integrándolos de una manera clave para que nuestros alumnos no piensen que esta virtualidad cambió por completo sus vidas. Hoy justo platicaba con una alumna y decía que era muy distinto lo que ella se esperaba a este ciclo escolar porque el cierre anterior había sido algo tortuoso y justo fue tortuoso para que todos nos adecuáramos, pero dijo, me estoy divirtiendo porque encontramos como esta ruta que podemos tener de trabajo que permite que yo me interese por querer entrar dentro de la clase. Y creo que esa es siempre la labor que tenemos nosotros como docentes. Yo los invito a conocer más acerca de las herramientas que tienen a la mano en su cuenta institucional y que podemos irlas conociendo y que pronto pues les daremos ahí más sorpresas con dinámicas como lo son los cuartos de escape, que ya se viene directamente en la línea de Microsoft con las libretas digitales. También toda esta parte de codificación y de videojuegos. Entonces, realmente esperamos que esta reflexión que hicimos el día de hoy y mostrar estos elementos dinámicos que pueden cambiar la secuencia de trabajo les sean de mucha utilidad. Y yo agradezco el espacio que nos brindó la Secretaría de Educación de Sonora y justo que siempre nos invitan y que podemos esperar brindarles muchísimos más procesos como estos, que por ahí les traemos varias sorpresitas. Y pues muchísimas gracias y maestro Tadeo, no sé si quiera comentar algo. Primeramente, pues agradecerte, Ediel, la participación muy interesante, toda la información que nos compartiste en este espacio talleril. Yo lo llamaría taller tutorial, ¿no? Porque es una nueva oportunidad que tenemos de familiarizarnos con la valiosa herramienta de Microsoft Teams, ¿no? Tantos elementos, tantos componentes que tiene, que integra, que sin duda son muy valiosos cuando se trata precisamente de disponernos a ese reto, ¿no? De innovar con creatividad y tomar en cuenta pues las oportunidades de crisis que representa el estar en estas condiciones de pandemia, pues llevando a cabo la tarea educativa, ¿no? Tomo algunos apuntes que me parecieron interesantes, sobre todo al inicio de tu intervención, Meriel, cuando comentabas acerca de cómo el contenido siempre es el mismo, ¿no? Entonces aquí la clave está que si los tiempos han cambiado, no es que cambie el contenido, sino que las formas en cómo se transmite el contenido, en este caso el contenido académico, la currícula, pues ver de qué manera creativa e ingeniosa podemos hacerle llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Para que con ello ellos experimenten ciertamente una experiencia significativa con ello. Cambiar la forma, no el fondo, o sea, la esencia en sí mismo. Interesante lo que, y nunca está en mal las recomendaciones que decías al inicio, ¿no? Acerca de tomarse un tiempo al iniciar precisamente esta dinámica de trabajo con plataformas, ¿no? Para dedicar un buen tiempo inicial para explicar cada uno de los componentes, funciones, pues las diferentes opciones en botones, ¿no? Que tiene a veces las mismas plataformas, que es una inversión. O sea, dedicarle tiempo para esclarecer cada una de las dudas acerca de cómo operar, cómo navegar a través de la interfaz de estas plataformas, pues nos va a evitar precisamente el invertirle ese tiempo más adelante cuando ya estemos con el abordaje del contenido educativo, ¿no? El dar tiempo también para el espacio de la reflexión. Comentabas tú acerca de que no es del todo conveniente, pues vamos a ponerlo en estos términos, atiborrar de muchas indicaciones, sino hacer vivencial el momento de la sesión que se tenga con los muchachos y después dar un tiempo de reflexión para que ellos interioricen de manera personal y luego así compartir pues sus impresiones al respecto. Teams como un espacio de verificación anímica, también comentabas, eso me pareció muy interesante, sobre todo ese apartado
que permite saber cómo se encuentran nuestros muchachos luego de alguna sesión que se tenga con ellos, si se sienten bien, regular o se sienten mal. Y es una forma de tener un termómetro acerca de si estamos realmente utilizando la herramienta con esa intención que se tiene, ¿no? De realmente apoyar a la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la planificación y el diseño pues es clave, ¿no? Es decir, la herramienta es muy buena por sí sola, pero es una herramienta, es decir, requiere ser operada por alguien que conozca sus características, obviamente, y que las utilice con un cierto fin determinado, ¿no? Es decir, no solamente usarlo a discreción, sino planificar bien. Ya comentabas tú, por ejemplo, la recomendación muy acertada de eso, estar proyectando videos, ¿no? Que más de, bueno, 15 minutos ya es casi invitar a que las personas deserten, ¿no? De la sesión y ya no volverlas a tener. Videos cortos es particularmente lo que ahorita se recomienda mucho en las redes sociales, ¿no? ¿Y qué decir de la aplicación? Bueno, de esta utilidad que tiene de Kahoot, pues sumamente atractiva, ¿no? Interactiva con los muchachos. Y en este sentido, pues todo esto es el contexto de la virtualidad. Como tú bien dices, no malentenderla como que todo pues, sea de manera fría, a distancia, distanciado, sino que nos ayude a acercarnos más. De eso ya comentábamos inclusive en los primeros momentos de la jornada del día de hoy, ¿no? Como la tecnología, más que alejarnos, puede ser también una oportunidad de ser más cercanos. Comentábamos con algunas maestras de educación preescolar cómo ellas se daban un tiempo para tener videollamadas alumno por alumno, es decir, para ver y dar seguimiento acerca de algunas estrategias, algunos trabajos realizados con ellos, que posiblemente en condiciones de la anterior normalidad no se diera la ocasión de hacerlo. Entonces, por ahí puede ser un indicativo esperanzador acerca de lo que se viene pues con este tiempo de la nueva normalidad y cómo nos estamos adaptando a ello. Y obviamente pues el CETIC 2020 edición en línea en esta ocasión es una oportunidad o un referente más pues que nos invita a decir sí se puede. Y en este sentido pues agradecer tanto a ti como a todos los que han estado participando y participarán en los siguientes 2 días pues sus aportaciones, el intercambio de experiencias y conocimientos es sumamente enriquecedor. Muchos de los maestros han comentado que terminan estos eventos y se van con mucha información. No lo hacen con el sentido de criticar en negativo, sino que simple y sencillamente bastaría más, hizo falta más tiempo para llevar a cabo un poquito más de asimilar toda esta información. Y lo comentabas ahorita, todo esto que veíamos de Microsoft Teams, pues nos invita a darnos la oportunidad de que si ya tenemos esta cuenta institucional, los docentes, y es gratis, es decir, se ha dispuesto para precisamente apoyar al magisterio, pues vamos iniciando como todo, ¿no? Siendo intuitivos en razón de explorar de manera a discreción y vamos viendo y apoyándonos de ciertos tutoriales, ¿por qué no de figuras como la tuya, ¿no? Que tan amablemente siempre estás dispuesto a apoyar, dando asesorías en lo que refiere a esta temática, ¿no? Son algunos de los comentarios, ¿no? Pero pues igual no es la intención que yo nomás hable. Vamos a ver si en el espacio de preguntas aquí y comentarios tenemos alguna para ti. Pues tengo algunos me gusta, ¿no? En razón de algunas publicaciones. Les recordamos a propósito, ¿no? Lo del llenar el formato de retroalimentación para lo que es la encuesta de salida, básicamente de este momento que tuvimos con este taller a cargo de Ediel. Y en este sentido, pues no tengo aquí a la vista ninguna pregunta directa para ti, Ediel, pero igual vamos a invitar a nuestros asistentes. Aquí tenemos una, ¿cómo se llama el programa para hacer video en debates? Sí recuerdo que lo comentaste, Ediel, ¿cuál es el nombre? Se llama Flipgrid. Entonces está dentro de, sí, Flipgrid, ahí se los anoto directamente. Muy bien. Y ya ahí pueden encontrarla dentro de las herramientas de Office 365. Flipgrid se une a las herramientas de Microsoft desde hace más de 2 años. Entonces ahorita pues ayuda muchísimo en este aspecto. Pues ahí está la respuesta para quien nos hace esta pregunta, ¿no? De este programa que está incluido en la paquetería que tiene la cuenta institucional de Microsoft Teams. Y como tú lo comentabas también, esta es una herramienta que va a dar mucho que hablar en los siguientes meses, años, porque se está constantemente actualizando, es decir, llegándose de nuevas aplicaciones, de nuevas herramientas, y como todo, pues hay que darnos la oportunidad de explorarlas y trabajar con ellas, ¿verdad? No sabemos si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Igual me atrevería a decirte, Diel, que si la hubiese, el comité organizador del evento tratará de hacer una compilación de las mismas y hacértelas llegar con el nombre del remitente para que tengan una comunicación más cercana entre él y tú. Y en este sentido se pueden esclarecer algunas de las dudas, si te parece bien, claro está.
Claro que sí, con todo gusto y pues estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por la invitación. No, a ti, gracias por participar y así agradecemos pues al maestro Ediel Cortés Gutiérrez, consultor de tecnología en educación Microsoft, por este taller, tutorial, conferencia, bueno, taller propiamente, creación de espacios integrales de colaboración y comunicación para educación virtual en escenarios remotos, soluciones de Office 365.